A ver, primero deberíamos hacer un repaso. Estos son, este es un termotanque con tubo de vacío. ¿M? Eh, entonces, en la parte de arriba tenemos el acumulador. ¿M? Que tiene, tiene una cubierta externa, eso es de acero inoxidable, pero la diferencia está en que le han sacado brillo, tiene un brillo metálico. Eh, Después viene el aislante, que, que es espuma de poliuretano, y abajo de la espuma de poliuretano hay un cilindro de acero inoxidable. Em, ¿Qué otra cosa más? Bueno, los tubos acá tienen unos protectores de silicona que por ahí ustedes van a escuchar eso, le dicen O-ring. ¿M? Eh, Eso hay que tener mucho cuidado a la hora de instalar los tubos. Recuerden que son tubos de vidrio y son muy frágiles. Un golpe y fue el tubo. Y están caros, recuerden. ¿Qué otra cosa más? Este, bueno, la entrada de agua fría se encuentra en la parte superior. ¿M? Tiene su soporte. ¿Qué otra cosa más? Ah, acá no lo veo, pero debería estar también el tema de tubo de venteo. ¿M? Repasemos un poco. Recuerden que el tubo de venteo era para dos cosas. Una es cuando ya hemos instalado todo el equipo, están todas las conexiones, hemos conectado al tanque, eh, hemos hecho las conexiones del tanque con el termotanque. Está todo listo, entonces abrimos el agua fría para que se llene el tanque. El termotanque se llena y empieza a llenar de agua los tubos. ¿M? A medida que va ingresando el agua, recuerden que dentro de los tubos y en el tanque, nosotros tenemos aire, ¿no? Si yo no tuviera ese tubo de venteo, o sea, no existiría un lugar por donde salir. Entonces, ese tubo de venteo me sirve para sacar el aire que yo tengo acumulado en los tubos y en el acumulador. ¿Sí? Va ingresando el agua y va a ir echando el aire y va a ir saliendo por el tubo de venteo. Esa es una. Y la otra es cuando el agua llega al punto de ebullición. ¿M? Ustedes están en La Quiaca y las radiaciones son impresionantes y es muy probable que el agua llegue a su punto de ebullición. ¿Sí? Eh, entonces, ¿qué pasa cuando llega al punto de ebullición? El agua en estado líquido pasa a estado vapor. Cuando llega al punto de ebullición, pasa eso. Y entonces se empieza a acumular vapor de agua en la parte superior del acumulador. Y si no existiría el tubo de venteo, entonces va a ir acumulando presión, se va a ir, ese vapor se va a ir comprimiendo y va a llegar un momento que va a tener una presión tal que va a hacer reventar todo el acumulador. Lo abre. Este, con el peligro, acuérdense que para que suceda eso, el agua va a estar caliente. Si hay alguien cerca, es probable que le provoque quemaduras impresionantes, ¿no? Porque va a ser agua a alta temperatura. ¿M? Aparte, bueno, se va a desprender eh, chapa, eso también puede salir como una esquirla. O sea, es complicado el tema, por eso hay que tener cuidado. O sea, es sumamente importante instalar un tubo de venteo. ¿Sí? Por ahí en algunos manuales yo encontré, lo nombran como si fuera tubo de seguridad, lo llaman. Y la verdad que sí también cumple esa función. ¿Sí? Em, bueno, ahora a ver, repasemos un cachito el tema de los tubos. Son dos tubos de vidrio, uno dentro de otro, y en la pared del segundo tubo interno está pintado de negro, negro mate,
y también lo denominan el absorbedor. O sea, un tipo del termotanque, esto es un tipo, pero existen otros tipos donde existe eh, el absorbedor. ¿Y qué es el absorbedor? Es el encargado de atraer los rayos solares. ¿Mm? Y es como que yo lo estoy obligando a que el sol vaya derecho hacia el tubo, los tubos, ¿sí? Y una vez que pasa el primer tubo, este, eso también yo le dije, la radiación solar viene con una longitud de onda y una frecuencia de onda determinada. Al atravesar una superficie de cristal, eso cambia de longitud y cambia de frecuencia, y eso le impide poder salir o sea, pasa el primer tubo y ahí va a quedar atrapado. Y esos rayos, bueno, van a empezar a rebotar en la superficie del segundo tubo. Eh, y todos los rayos que pasan en el primer vidrio van a quedar atrapados ahí. ¿Y qué es lo que va a hacer eso? Va a hacer que el agua empiece a calentarse. Ese es el efecto invernadero. ¿m? El agua entonces se encuentra fría, empieza a calentarse porque quedó atrapado los rayos, se empieza a calentar el agua y por un tema de densidad, el agua caliente es menos densa que el agua fría, entonces sola esa agua caliente asciende por el tubo y llega hasta el acumulador. Eh, y el agua fría que está en el acumulador baja, ¿sí? Esto es automático. Eh, no hay ninguna parte, no hay ningún elemento que haga que el agua baje y suba. Esto es simplemente por densidad. También van a encontrar por ahí que a esto que físicamente eso es lo que pasa. También lo denominan termosifón, ¿sí? A esto que yo le estoy diciendo, lo llaman termosifón. Simplemente lo que sucede es el agua se calienta, asciende sola por el tubo y llega al acumulador. Y el agua fría baja. Y esto va a ir así, subiendo y bajando, ¿hasta qué punto? Hasta que, o sea, empiece a hervir el agua y va a empezar a liberar vapor, o esa sería una, y la otra sería que yo use esa agua caliente. Yo uso esa agua caliente, entonces me baño, supongamos, me baño y entonces se empieza a vaciar el acumulador y automáticamente empieza a ingresar agua fría. Y eso va a hacer que baje un poco la temperatura, ¿no? Y, y eso es bueno porque va a evitar que empiece a hervir el agua. ¿M? Obviamente, acá hay otro tema. ¿En qué sentido? En que si yo solo estoy, no sé, media hora, supongamos, bajo la ducha, entonces me acabaré todo el agua caliente del acumulador y el próximo que se quiera bañar fue. No va a tener agua caliente, va a salir agua fría. ¿M? Entonces, eh, es importante tener en cuenta eso, ¿no? O sea, es- eh, estos, estos equipos son, es una herramienta para, ¿qué cosa? No contaminar el medio ambiente, no gastar energía eléctrica, o sea, tiene muchos beneficios, pero digamos que hay hábitos culturales eh, que este equipo vienen a cambiar. Eh, por ejemplo, el estar, no sé, media hora en una bañera. Digamos que esto no es para llenar una bañera, esto es para ducharse, una ducha rápida. Para eso son estos equipos. Bien, ¿qué otro tema tenemos acá? Dentro del acumulador también tenemos, a ver, vamos, acá tengo, mira, justo. Ahí están los tubos de vacío. ¿M? Ve que tienen un color oscuro. Eso es el negro mate, y ahí está el absorbedor, a eso se llama absorbedor, a la pintura esa, ¿sí? Y entre tubo y tubo existe un vacío, ¿sí? O sea, hay un vacío. ¿Y qué funciona es la del vacío? El vacío hace exactamente el mismo trabajo que hacen los termos que nosotros tenemos en la casa.
calentamos agua y lo ponemos dentro del termo. Y el agua se mantiene X tiempo, porque no son 20 días, pero 1 o 2 días te lo guarda caliente el agua, ¿sí? Ese, y es porque el termo tiene vacío. ¿M? Acá es lo mismo, acá existe un vacío y eso lo que va a permitir es que no se enfríe rápidamente el agua, sino que la va a mantener. ¿M? Eh, es como un aislante ese vacío. Eh, ¿Qué otra cosa más? Bueno, este es el tanque de presionado. El tanque de presionado, la función del tanque presionado es normalizar la presión. O sea, yo con eso voy a evitar sobrepresiones. Eso va en la parte superior del acumulador. El problema está, por ejemplo, en la zona, por ejemplo, ustedes que están en La Quiaca, es un problema. Para esa zona, el tanque de presionado es un problema. ¿En qué sentido? En que ahí hace frío y hay baja temperatura. O sea que ahí existe el congelamiento ahí. Baja tanto la temperatura que congela las cosas. Y ese tanque de presionado se va a congelar. Entonces, al otro día, cuando yo quiera que empiece a funcionar, es probable que esté congelado eso y hasta que yo no lo descongele no voy a poder usar el equipo. Por lo tanto, em, no es muy recomendable el uso de ese tanque de presionado en la zona de la puna, ¿m? A menos que se le realice un buen agilamiento de manera tal que no se congele el agua que va a estar en su interior. Eh, Después, esto que tengo acá a la derecha es una válvula de retención. ¿Y qué es la válvula de retención? Es esta válvula lo que eh, hace que circule el agua en una sola dirección. O sea, yo voy a poder hacer circular el agua en una sola dirección y después, si se quiere volver por el mismo lugar el agua, esta válvula le impide. O sea, solamente el agua puede circular en una sola dirección. No puede volverse porque queda retenida ahí. ¿Sí? Tiene eh, un sistema que lo que va a hacer eso es evitar de que el agua regrese de nuevo por el mismo lugar por donde está ingresando. Eh, ¿Qué otra cosa? Tubo de vacío de alta calidad. Bueno, esta es una válvula mezcladora. Esto también yo le había comentado a ustedes que no es recomendable en la zona de ustedes por el tema de congelamiento. Ahora, primero veamos para qué sirve esta válvula mezcladora. Esta válvula mezcladora lo que hace, eh, ve que tiene un punto azul. En ese punto azul, por ahí va a ingresar el agua que viene del tanque. Eso es agua fría que viene del tanque. Y el punto rojo, por ahí va a ingresar el agua caliente que viene del termotanque. Entonces, agua fría, agua caliente. En la parte superior de esta válvula, yo tengo para graduar la temperatura que yo quiero que salga por abajo. Para eso es esta válvula. No sé, puedo poner 60, 50, no sé. Tiene ahí su graduación. Yo pongo y lo que hace automáticamente me deja salir por abajo la temperatura esa que yo estoy poniendo. O sea, si yo pongo en 60, entonces va a ingresar el agua fría, el agua caliente, me mezcla esas dos corrientes y por la parte de abajo va a salir 60 grados la temperatura. ¿Mm? Tampoco es aconsejable en la zona de ustedes por el tema del congelamiento, ¿no? Esto se va a congelar también. Entonces, por ahí es medio incómodo el tema de ver de cómo hago para aislarlo, ¿no? Por eso es que eh, no es recomendable en la zona de ustedes colocar eso. ¿Mm? Eh, Esta mezcla yo la puedo hacer tranquilamente, yo la haría la mezcla donde, si me voy a bañar, y bueno, yo mezclo agua caliente y agua fría, de acuerdo a mi gusto, ¿sí? De acuerdo a mi gusto, yo voy a, este,
voy a regular el agua para bañarme. ¿Mm? Ahora, esto del kit eléctrico, ¿qué cosa es? Bueno, esta es la resistencia. En todo este tipo de equipo, este equipo trabaja durante las horas del sol. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cuando se pierde el sol, deja de funcionar. O sea, no me calienta, no es que deje de funcionar. O sea, voy a poder seguir usando el agua que he acumulado, pero se acaba el agua que tengo acumulado y ya no la puedo calentar. Con la radiación solar ya no se puede. Tengo que esperar al otro día, ¿sí? Ahora bien, estos equipos, por este problema, eh, se lo, se los fabrica de manera tal que sean híbridos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando no funciona por el tema de que no hay sol, entonces yo tengo una resistencia y le inyecto energía eléctrica, con la resistencia caliento el agua y la puedo utilizar como si fuera un calefón eléctrico. ¿Mm? Con, con diferencia. ¿En qué sentido? Tengo la resistencia esta trabaja tiene una potencia de 1500 a 2000 watts, y tengo que hacer todo una conexión eléctrica, colocar térmica, un disyuntor. Una vez que realice todo eso, entonces eh, en un extremo de la resistencia, yo tengo lo que se denomina termostato. ¿Y qué es el termostato? El termostato también es un dispositivo por el cual yo regulo la temperatura que yo quiero que la resistencia, hasta qué temperatura quiero que la resistencia funcione. Eso es lo que hace el termostato. Eh, Generalmente se supone que con 40 grados, el agua, si se encuentra a 40 grados, ya es suficiente para bañarse. El profe Linares, que él le instala estos equipos, él, él regula el termostato eh, para que funcione a 50 grados, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cómo funcionaría ese termostato? Eh, el termostato detecta, o sea, con, ya conecté el disyuntor, la térmica, está todo prendido, ¿m? O sea que circula corriente hasta la resistencia. Entonces, el termostato lo que hace es detectar la temperatura que tiene el acumulador. Si el acumulador, por ejemplo, tiene 40 grados centígrados, entonces, y yo lo regulé a 50 grados el termostato, entonces, el termostato lo que hace, le envía deja pasar la corriente eléctrica, ¿m? Y esa corriente eléctrica ingresa a la resistencia y me calienta el agua. Cuando llega esa agua a la temperatura de 50 grados, el termostato corta el paso de la corriente. ¿Mm? Digamos que esa es la función de la resistencia y el termostato. Estas cosas del tanque de presionado, la válvula mezcladora y la resistencia, eh, depende el fabricante, qué empresa sea que lo esté fabricando. eh, Son dispositivos auxiliares, lo denominan ellos, y no está incluido en el precio del termotanque. Algunos, hay otros que sí lo incluyen. Por eso eso ya eh, van a, si ustedes quieren comprar algún equipo, eso ya tendrán que consultar con el que les vendió el equipo. ¿Mm? Bueno, ahí está el ingeniero Linares. Bien, acá este acumulador, ¿ve? Está abollado. A ver, acá una recomendación. Si ustedes compran un equipo de esto, viene en caja, viene separado, vienen en dos cajas, si mal no recuerdo, o tres cajas son. Entonces, llega el equipo ustedes lo que tienen que hacer es revisar que no tenga este tipo de cosas, porque ya habla mal de la vida útil del equipo. Puede haber dañado algo
adentro y ya va a funcionar mal ese equipo, ¿sí? Entonces, fíjense si está así, por ejemplo, abollado algo, y yo les recomiendo que rechacen el pedido y que le envíen que avisen a la casa central de que el equipo llegó defectuoso, ¿sí? Eso es para evitar algún problema o más encima ahora que están tan caros, deberían controlar. ¿Qué otra cosa? O sea, primero, debo controlar que no esté abollada las partes. Segundo, tengo que controlar sí o sí dónde están los tubos de vidrio, si no están rotos, que es lo más frágil de este equipo, ¿no? Y hay veces que el transportista eh, los rompe, ¿no? Entonces, así que revisen y fíjense si están sanos. Si no, después no le van a querer reconocer. ¿M? Por eso es que ustedes tienen que controlar delante del transportista. ¿M? Delante del transportista, ustedes agarran, se fijan y ya está. ¿M? Bien, ahora bien, ahora pasemos a la parte sanitaria. ¿M? Ese otro tema acá con el termotanque, por ahí yo a veces hay gente que se acerca y me dice, oh, pero debe ser fácil armar, o ellos solo no me quieren armar el equipo e instalarlo ellos. Pero, fíjense, yo ya le hablé de una resistencia que tiene que hacer una conexión eléctrica. O sea que la persona que haga la instalación tiene que tener nociones básicas de electricidad. Tiene que saber. ¿M? No sé si básica, pero sí tiene que saber de electricidad. Primera cosa. ¿Qué otra cosa? La parte sanitaria, porque yo voy a hacer las conexiones, tengo que conectar el termotanque, tengo que conectarlo con la instalación sanitaria de la casa. Entonces voy a tener que ver, a ver, eh, y voy a tener que ver qué tipo de cañería tiene en la vivienda. O sea, no debería haber acá, acá figura plomo, ya no debería existir una casa en Argentina que tenga cañería de plomo, porque el plomo provoca una enfermedad que se llama saturnismo y es muy complicada. Entonces, si ustedes tienen todavía cañería de plomo, les recomiendo que la saquen y pongan otro tipo de cañería, de acuerdo a su alcance, pero ese plomo lo está enfermando. Em, Puede ser también de cobre, es medio raro porque el cobre está caro, pero no quita que tenga plata, ustedes lleguen y vean que son instalaciones con cañería de cobre. Y la otra sería el acero galvanizado. ¿M? Bien, entonces, eh, dentro de las cañerías tenemos el poliestileno Cadie, que es uno de los últimos materiales con el que ha salido, el polipropileno hidro 3, son todos materiales de última generación. eh, y está el de termofusión, que es el que mejor anda, ¿sí? Eh, Tiene una vida útil bastante larga. eh, no le voy a negar que es un poco más caro, pero anda bastante bien la termofusión y las conexiones son sencillas. Lo único que yo tengo que saber es manejar la termofusora, eh, pero no tiene, o sea, no creo que sea que tenga que ir, por ejemplo, un año a aprender cómo se maneja la termofusora. En poco tiempo ya la van a aprender a manejar y anda bastante bien este tipo de cañería. Pero bueno, cada uno decide. Aparte ahora está de moda esto de termofusión. Y esta es una cañería de polipropileno aluminizada. ¿M? Por eso siguen viniendo materiales cada vez mejores. ¿M? Obviamente el precio también aumenta, que lo que hace es le incrementa las propiedades que tienen, ¿no? Bueno, dentro de esto están las herramientas que yo debería, o sea, si ustedes
deciden dedicarse a ser instalador de estos equipos y sí o sí necesito, hay una serie de herramientas que sí o sí necesito tener. Por ejemplo, una fresa, una ruleta, ahí está la termofusora, corta tubo, ¿m? Una pistola de aire caliente, ¿m? La raja para caño PVC estrella, ¿m? También puede ser cañería de PVC. ¿Qué más? Ajá, bien. Acá están lo que ya les venía diciendo, ¿eh? Estos son accesorios opcionales que de acuerdo al fabricante, eh, ya depende del que fabrica o el que vende. Por ahí un poco para tentar y para el tema de la venta. Hay cosas que en otros momentos lo cobraban y ahora lo están, entre paréntesis, regalando, ¿sí? Bien. ¿Y cuáles son esos? Bueno, yo ya le hablé del kit eléctrico, ¿sí? Kit eléctrico con una resistencia de 2000 watts, pues entre 1500 y 2000, ¿m? Más un termostato. Después, ah, después tengo la barra de magnesio anticorrosiva. ¿Qué era eso? Eso también yo ya le hablé a ustedes. El problema que tiene la puna eh, es que poseen lo que se denomina agua dura. ¿Qué era un agua dura? Un agua dura es un agua que tiene sales en su interior, ¿sí? ¿Y qué pasa con esas sales? Esas sales lo que hacen, forman costra en todo lo que es cañería, se depositan en la cañería y forman costra. Y en caso, por ejemplo, de llegar hasta el acumulador, recuerden que ahí hay acero inoxidable y es probable que esa sal ataque ese tipo de cañería, provocándole, no sé, lo puede perforar, no sé, hay un montón de cosas que le puede hacer. Entonces ya me utilizaría ese acumulador. Por lo tanto, entonces, eh, estos equipos vienen para colocar o ya vienen incorporados, son una barra de magnesio. ¿Y qué es lo que hace esa barra? Esa barra lo que hace, trae magnesio y lo que hace el magnesio es reaccionar con esas sales y de manera tal que no precipiten, o sea, que no quede, no se depositen en el fondo de ninguna cañería, que sigan en el agua, hace que las sales esas sigan en el agua. Y entonces, así como entró, van a salir sin provocar ningún daño. El tema acá está, esto depende el fabricante. Yo he visto este, barras de magnesio que, por ejemplo, en el equipo que yo compré, se lo coloca por la parte de abajo del acumulador. Tiene una rosca, entonces yo lo ingreso por ahí, con un roscado y, por ejemplo, cada 6 meses debería subir y ver cómo está esa barra, ¿sí? Porque eso se va a ir gastando. ¿M? Me sale más barato comprar una barra de magnesio que cambiar tubo, o no sé, o la cañería misma, en caso de que se obstruya, porque eso llega, en algún momento llega a hacer eso, los obstruye directamente a las cañerías. ¿M? Eh, bien, eso sería la barra de magnesio. ¿M? Ahí está la válvula termostática, que también ya le dije, una válvula mezcladora de agua de 3 vías. ¿M? Y ahora está el controlador, que eso también creo que le hablé a ustedes. El controlador ese es una pantalla, qué cosa me indica? Digamos que lo que a mí me interesaría saber de estos equipos, o sea, qué información a mí es importantísima. Para mí, una de las cosas importantes de este equipo sería el saber la temperatura que tiene el agua. ¿M? Y entonces, este kit con el controlador trae una serie
de cables y también trae sensores para medir la temperatura. O sea, yo lo coloco en determinado lugar del tanque y eso es lo que va a hacer, me va a decir automáticamente la temperatura del agua. ¿Qué otra cosa más puedo colocar? El nivel de agua. Eso es sumamente importante que yo sepa el nivel de agua que tengo en el acumulador. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? El problema está en que si eso se vacía por X motivo, generalmente cuando existen cortes de agua, eh, lo que hace, entonces, si yo sigo utilizando, cortan el agua y yo sigo utilizando, bueno, voy a gastar todo el agua y es probable que me quede vacío todo el termotanque y el tanque que tengo ahí, el tanque de reserva. ¿M? ¿Y cuál va a ser el problema? El problema va a ser que si le he estado dando el sol a los tubos de vidrio, cuando vuelve a ingresar agua fría y esos tubos estén calientes, en el acto se van a romper. ¿M? Eso es por un problema de el vidrio tiene baja dilatación térmica, se llama. ¿Qué quiere decir? Que los vidrios en general no se dilatan. ¿M? Es muy bajo. Entonces, cuando yo someto al vidrio a una alta temperatura y luego una baja de temperatura, se debería estirar, pero como no tiene, entonces se quiebra. ¿Mm? Ese es el problema de cuando cortan el agua. ¿Mm? Ahora bien, ¿qué pasa si resulta que a pesar de usar este termotanque regularmente, por las tardes yo salgo y veo que está DL libera vapor? ¿M? En ese caso, lo que va a haber que hacer es, digamos que estos equipos no tienen un botón de apagado. La forma de hacer que el equipo no funcione es tapando los tubos. Yo tapo los tubos y deja de trabajar en el acto ese tubo. O sea, no me va a calentar el agua. Entonces, lo que yo tendría que hacer es subir y empezar a tapar algunos tubos y ver cómo funciona, hasta encontrar eh, la temperatura justa para que no me haga hervir el agua. ¿M? Y eso va a ser una suerte de ir probando. ¿M? Bien, ¿qué otra cosa más? Entonces, el controlador es una pantalla que tiene sensores. ¿M? Y esos sensores, ¿qué cosa a mí lo que más me interesa es saber la temperatura del agua y la otra es el, la temperatura del agua y el otro es el nivel de agua, ¿sí? Esas son cosas que para mí son muy importantes. Saber si tengo agua en el acumulador o no, por el tema de que eh, si está caliente y yo ingreso agua fría en los tubos, se pueden quebrar. ¿M? Por último, tengo el tanquecito de presionado utilizado cuando la presión de entrada supera los 0,2 kilos por centímetro cuadrado. ¿Sí? Bien. Acá están los materiales a utilizar, que esto es termofusión. ¿M? Tengo, ya le expliqué lo que era una válvula de no retorno, o sea, permite circular eh, el agua en una sola dirección. No puede volverse. Tiene un sistema que evita que el agua vuelva al lugar de donde salió. ¿M? ¿Qué otra cosa más? Bueno, acá están los distintos tipos de codos, porque ese es otro tema. Entonces, a ver, ¿cómo sería o sea, qué es lo que viene alguien y me dice, mira, me acabo de comprar un termotanque, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, recuerda, bueno, te llega el equipo a tu casa, abrir las cajas y controlar que esté sano. Todas las cosas que trae la caja. Em, ¿Qué otra cosa? La otra cosa que yo tendré que hacer es subir al techo y ver qué tipo de techo tengo, porque ese también es otro tema.
Entonces, la persona que instala un termotanque tiene que tener nociones de electricidad, tiene que tener nociones de sanitarias, o sea, la colocación de caño de agua, tiene que tener bastante noción de ese tipo de conexiones. Em, Sabiendo eso, entonces, electricidad, sanitario, y me falta el tema de cuando yo quiero, yo para instalarlo en el techo, por eso es importante que me fije qué tipo de techo tengo. El mejor es si es una losa horizontal, está de 10, pero no necesariamente eso exista. O no es que todo el mundo tiene ese tipo de techo, sino que hay gente que lo tiene y otra gente que no. En el caso de que tenga chapa, entonces voy a tener que ver la forma de construir una, una construcción de manera tal que el acumulador quede siempre horizontal. Y para ese tipo de cosas voy a tener que hacer algo para que quede nivelado el acumulador. ¿Mm? Bueno, entonces, de acuerdo a dónde se encuentre la cañería del baño, yo voy a tener que instalar generalmente, en el caso de que yo decida hacer termofusión, voy a necesitar instalar alguno de estos accesorios, codo, y hay un montón de este tipo de cosas. Codo, válvula, ¿m? Empalme, eh, tubos T. ¿M? Por eso hay una serie de cosas que las personas que han trabajado con sanitario lo van a saber reconocer. ¿M? O la otra es que ustedes vayan a instalar y se lleven a alguien que sepa de instalación sanitaria y de paso aprenden ustedes cómo se realizan las conexiones. ¿M? ¿Qué otra cosa más? Bueno, acá está la termofusora. ¿M? Esto, recuerden que esto van a ver con el profe Linares, él va ahí con su gente, y eh, lo que ustedes van a realizar es, o sea, él va con las cajas, así como si estarían recibiéndote en su casa, él va ahí con las cajas y ustedes tienen que ir viendo, él le va a ir diciendo qué es lo que tienen que ir haciendo para ir armando el termotanque, porque van a armar el termotanque con él. ¿M? Y de paso van a aprender a armar, que no es tan fácil como parece, ¿no? Em, o sea, el que no sepa nada viene al pelo porque ahí le van a explicar y van a ver cómo se hacen las conexiones, o sea, qué es lo que va primero. Eh, Hay veces que en los techos, o sea, sería bueno que el que haga este tipo de instalaciones, si saben soldar, porque por ahí va a hacer falta realizar algún tipo de soldadura para lograr que el acumulado quede horizontal. Pues esto es, o sea, no solamente necesitas saber una sola cosa, sino que son varias cosas, ¿no? Bien, ¿qué otra cosa más hay acá? Bueno, acá yo ya hablé de la válvula mezcladora, también hablé del kit eléctrico. ¿M? Ah, y acá tengo un esquema. A ver, entonces ahí tengo el tanque solar, tengo la válvula mezcladora, fíjense, ahí están las distancias, ¿m? Ahí están los tubos. ¿M? Ahí está también dónde iría la válvula mezcladora en caso de que se pudiera colocar la válvula de retención, dónde va. Bueno, llave de paso, de fusión de 3/4, unión doble de función 3/4, de todo ese tipo de cosas, eso es sanitario, ¿eh?
válvula de retención de 3/4, codo de fusión de 3/4, curva de fusión de media, codo de fusión de media. Por eso todo eso va a depender dónde se encuentre para realizar la unión de la cañería del termotanque con los sanitarios. ¿Mm? Esto es esto es a modo de ejemplo las cosas que más o menos yo necesitaría para instalar un termotanque. ¿Sí? Ahí están las cantidades, inclusive. 2 metros de caño de media pulgada, 4 caños IPS de fusión de 3/4, 8 cuplas con rosca de fusión 3/4, 2 cuplas con rosca de media fusión, 2 válvulas mezcladoras 3/4, canillas de servicio plástico, 2 canillas, 8 metros de cobertor aluminizado, eso es para el aislante. ¿Mm? 4 cuplas fusión de 3/4, 2 tapón macho de media y de 3/4 pulgadas. Eso es más o menos lo que debería tener. Ahora, este otro esquema. Acá podemos ver el tubo de venteo. Eso es algo importante acá. Fíjense, desde la base del termotanque hasta el pelo de agua. ¿A qué le llaman el pelo de agua? El nivel de agua que tiene el tanque de agua. ¿Sí? Eso se denomina el pelo de agua. Y desde el pelo de agua hasta la base del termotanque solar, tiene que haber 3 metros máximo. No puede haber más. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? El problema, para los que vieron física, saben que la presión del agua está relacionada con la altura, ¿sí? Si yo empiezo, si supongamos que el tanque este está a 4 metros, en ese caso el agua que salga por las cañerías y llegue al termotanque, van a ir con una presión elevada. Estos equipos tienen una presión máxima, o sea, resisten hasta cierto punto. No es que este, lo va a romper. O sea, yo lo levanto más al tanque, mayor presión voy a tener, me va a ingresar más, el agua va a entrar a mayor presión y puede romper los tubos, puede causar serios problemas. Por eso es que este tipo de cosas tienen que tener cuidado. ¿Mm? Con la distancia. Bueno, entonces acá voy a tener cañería de agua fría y de agua caliente, caños de plomo, caños de cobre, por eso depende. No debería existir en Argentina ninguna cañería de plomo ya. A esta altura no debería haber. Pero por ahí todavía uno se da con la sorpresa de que existen, ¿no? Eh, ¿Qué más? Bueno, este sería un caso en que yo tenga caños de acero galvanizado. Bueno, acá está otra vez de nuevo. Plomo, cobre, acero galvanizado, caños de polietileno K14. Estos son caños que, o sea, siguen ingresando, o sea, cuando ingresan, porque ahora está un poco bloqueado el tema eh, de materiales que vengan de afuera, por ahí vienen nuevos materiales que sirven mejor que los que ya existen en el mercado y entonces pueden variar, pueden tener alguna prestación, algo que es mejor que la anterior. ¿Mm? Eh, bueno, tengo caño de polipropileno, hidro 3, tengo el poliestileno, K10 y termofusión. El que recomendamos nosotros es el termofusión, por la facilidad y facilidad a la hora de hacer las conexiones, ¿no? Este sería de esa manera, si colocaría caño de polipropileno, hidro 3. Este sería un caño
de polipropileno aluminizado. ¿Mm? Bueno, acá sería, esto sería, por ejemplo, un esquema de cómo iría la cañería, ¿no? ¿Mm? O sea, no requiere mucha explicación. Las herramientas a utilizar, bueno, ya vimos hace rato, cañería de polipropileno aluminizado, este otro esquema. Mm. Ah, bueno, ya estamos llegando al fin. A ver, entonces, hagamos un breve resumen, volvamos para atrás, repasemos un poco. Perfecto, entonces. Bien, entonces yo tengo mi equipo. Entonces, en el caso de que yo quiera dedicarme a instalar este tipo de equipo, entonces, o por ejemplo, quiero comprar un equipo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo pago y me envían el equipo. Apenas llega a mi casa, eso viene embalado en caja, lo hago que lo abran la gente que me dejó o yo lo abro, con sumo cuidado, recuerden que son tubos de vidrio, eso es frágil, y empiezo a fijarme de que no tengan abolladura o que no estén rotos, que le falte algo. ¿M? Me tomo el trabajo porque en caso de que falte, que esté roto, ustedes van a tener que comprar después por aparte. No le van a querer reconocer. Porque cuando le dejan la mercadería, si ustedes no revisan, bueno, si bien no rota, no le da derecho después a quejarse. Ese, eso es algo con lo que ellos se manejan. Entonces, es sumamente importante controlar los tubos, el acumulador que no venga golpeado, ¿m? Que no venga abollado, que generalmente acá hay una foto donde está abollado. ¿M? Eso es algo normal, ¿eh? Este acumulador vino abollado. ¿M? Este, entonces, es sumamente importante el controlar la mercadería. Una vez que tengo la mercadería, ¿qué es lo que hago? Bien, está todo bien, perfecto. Entonces, me voy a ver dónde lo voy a instalar. Una vez que veo dónde lo instalo, ¿qué cosa tengo que ver? El techo. ¿Qué tipo de techo tengo? Si es el más fácil, digamos que es un regalo, sería, o sea, ¿cuál sería la instalación más fácil? El que tenga, por ejemplo, hormigón horizontal. Un piso horizontal, techo horizontal, o está de 10 porque no tengo que nivelar nada, solo armar. Y otra cosa que tengo que ver es el tema de la cañería del agua. ¿Por dónde pasa en el techo? De manera tal de que yo tengo que unirme ahí en la cañería esa que pasa por el techo. ¿M? Eh, entonces, ir a investigar y ver por dónde pasa. Y una vez que tengo eso, eh, al ver el techo, yo ya voy a decidir si es que tengo que hacer algún tipo voy a tener que hacer algo para nivelarlo. Recuerden que cuando yo lo instalo, el acumulador tiene que estar horizontal. ¿M? Para que pueda trabajar bien, si no, no trabaja bien. ¿M? Bien, una vez que tengo los tubos, lo armo al equipo, con sumo cuidado los tubos de vidrio. eh, el próximo paso sería la conexión, buscar dónde está la entrada qué tipo de conexiones tengo del tanque al termotanque. Ese sería Eso es lo primero que debería unir. Y después la salida del termotanque a la cañería de los sanitarios. Y proceder a ver para hacer un empalme, ver la forma donde me queda el camino más corto. Por esa razón es que eh,
van a necesitar tubos, codos, no sé. Por eso depende cómo sea la instalación. Hay una variedad grande, hay variedades grandes de qué, o sea, de las cosas que podría hacer para unirme, ¿no? Siempre buscando el camino más corto y el que sea el más fácil, en lo posible. En caso que no se pueda, y bueno, no queda otra. ¿Mm? Bien, bueno, le mostraba, ¿ve? Que existen distintos tipos de materiales. Nosotros recomendamos, por la simplicidad y porque anda bastante bien estos caños. O sea, no escuchamos quejas así de que se haya pinchado o que haya tenido algún tipo de problema. Es termofusión, esos caños. Y por su simpleza a la hora de armar. Bueno, ahí están todos los materiales que yo debería ir colocando. Eh, bien, bueno, no sé si existe algún tipo de pregunta. eh, Ahí están todos, llaves también tengo. La diferencia está en el precio. Ahí tienen que tener en cuenta una cosa, que lo barato siempre sale caro. Eh, Eso eh, eh, a mí me decían en la universidad pero a veces uno a veces anda corto de plata y uno prefiere agarrar lo barato, pero después siempre, o sea, a mí en mi experiencia siempre después me sale más caro. Este, bien, bueno, no sé si le está quedando algún tipo de pregunta. Hoy hoy era un repaso más y ve la parte sanitaria, que eso va a quedar mejor explicado cuando armen el termotanque, porque ahí van a hacer algún tipo de uniones y ahí van a ver cómo se usa la termofusora. Eh, el ingeniero siempre lleva cosas para unirlo, va a hacer que ustedes utilicen el equipo y vean que no es tan complicado. ¿M? Eh, es muy práctica. Eh, Bien, no sé si está quedando algo más. Otra cosa importante de esta parte es el tema de las distancias, ¿no? Acá le estoy pasando varios esquemas que son sumamente importantes, porque hay cosas que están limitadas entre el pelo del agua del tanque con el piso de donde yo instalé el termotanque. eh, 3 metros es la altura máxima, no puede tener más que eso, por un tema de presión. Si el tanque está más elevado, el agua en la cañería, la presión que tiene esa agua está relacionada con la altura. Mientras más alto, mayor presión. Y el fabricante, fíjense en los manuales, sale que resiste cierta presión nomás. En caso de que yo lo eleve, seguramente esa presión va a ser sobrepasada y va a romper algo. ¿M? Bien, bueno, no sé si quieren preguntar algo y si no, bueno, vamos dejando acá. Este, ya estamos llegando casi al final de estos cursos. Eh, no tengo la fecha de cuando ustedes van a hacer el encuentro. Yo les recomiendo que sí o sí vayan para que vean cómo se arma. Eh, y hay detalles que solamente sabe el que lo instala. ¿M? Yo he visto, por eso esas cosas se explican armando el equipo. ¿M? Eh, Ahora sí, a la distancia es medio complicado hablar de esta parte sanitaria, por ejemplo, porque no le puedo demostrar. ¿M? Pero en esa clase práctica se lo va a demostrar. Incluso yo lo vi al ingeniero que a veces lo hace que ustedes usen la termofusora y armen
en las conexiones, ¿no? Para que vean que no es tan complicado. Bueno, no sé si le queda algún tipo de duda. Si no, vamos terminando acá. Esto sería todo. ¿Mm? Bueno, hola, hola. ¿Qué pasó? ¿Se han dormido? No, profe, no. No, eso, profe, la pregunta. Sí, Con respecto, digamos, cuando viene, digamos, en las cajas todas selladas, todo miente, obviamente, ¿no? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad, digamos, del proveedor? Hasta que le entrega al cliente, me imagino, supongo. claro, por eso es que, o sea, ellos le bajan el material y lo ponen dentro de su casa y usted en el acto, o sea, generalmente ellos deberían abrir, y si no lo abren, ustedes deberían exigirle que, a ver, para un cachito, abramos y veamos que esté todo bien, eh, y no deberían negarse, ¿no? Entonces ustedes Claro. controlan todo, este, y eh, yo vi, por ejemplo, si el profe Linares, él vende estos equipos, y yo lo vi a él que lo hace firmar un remito. Y ese remito es un remito O de sea, como conformidad, claro. de conformidad. Así. Este, Esa sería la claro. parte No, comercial. no, o sea, cuando vos ya lo recibe el equipo, él lo hace abrir los equipos y que controlen. Una vez que han visto que está todo bien, entonces firme y Sí. conforme. En ese momento terminó la responsabilidad del Linares. Si después Ah, bien. aparece usted que se rompió algo, y bueno, por eso es sumamente importante que en Ah, caso de ya que se hace cargo el propietario o el, digamos, el que se hace cargo, digamos, que en este caso seríamos los futuros instaladores, ¿que no? claro, el que ha firmado el remito es el que se debería hacer cargo. No ha controlado Ah, bien, ¿comprende? sí. Ponele, profe, si se, ya está bien que se firmó el remito, todo, ¿viste? Ya queda, digamos, el lugar, digamos, la casa del cliente. Ahora va el instalador, dice, bueno, ahora hay que, digamos, quiero ver los productos, quiero hacer, digamos, el trabajo. ¿Qué pasa en eso manoseo, en eso se le va la mano, se rompe el tubo, por ejemplo? ¿Quién cae ahí la responsabilidad? Y bueno, el instalador tendrá que hacerse cargo, porque recuerde que ustedes ya recibieron la mercadería y estaba todo bien. Si después el instalador viene y le dice, che, mira, está roto el tubo, mira, eso lo has roto vos, porque esto yo lo recibí, está todo bien, ¿comprende? Y se tendrá que hacer Ah, sí, cargo el sí. instalador, Ajá. ¿comprende? Sí, sí, profe. Pues esto crea mucho problema, esto no. Yo lo Claro, vi, por eso queríamos sacarme la duda. sí, no, yo lo vi renegar mucho al profe Linares. Por eso es que él lo hace firmar y le dice que revisen bien y después cuando se van, después ya no hay lugar para quejarse, ¿no? Claro, ya. Porque vos has firmado Recibí la conforme mercadería y que firmaste y recibió fuiste. bien, claro, que recibiste bien. ¿Mm? Ah, Y, bien, y, bien, y, y profe. cada cosa de estos equipos no sale 2 pesos, ¿no? O sea, es caro. Por eso es importante controlar, tomarse el tiempo, revisar bien que esté todo y listo. Una vez que lo recibido, bien. Ah, bien, bien, profe. Bien, bien, Por eso, entendido. por eso es importante que vayan a la charla. O sea, lo más delicado de este equipo son los tubos. Y el profe ahí les va a enseñar cómo se agarran los tubos, cómo se los coloca dentro del acumulador. Es todo un tema. No, está bien, Vale. profe. Así Muy que bien. bueno, Muy buena la clase, profe. bien. Eh, Lo que sí pueden hacer, que no sepan cosas del sanitario, podría entrar a internet y empezar a ver los nombres, para ir familiarizándose con los términos técnicos. ¿Eh? no, sí, en eso yo creo que lo tengo claro. No, 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 no solo para vos, sino para todos compañeros. No sé si hay alguien que Claro, no, no, sí, me no está, imagino que hay más de uno. que Sí, no está sí. Tenemos la parte familiarizándose. sanitaria, conoce todos los productos, los accesorios. En la Claro, parte de telefunciones, como digamos, ID3.
Hay claro, infinidad de accesorios, depende de cada, digamos, situación que se presenta de cada casa de cliente. Usted hablaba, por claro, ejemplo, hay casas que tienen losa, que claro, es una alternativa mejor. Hay casas que son de determinada de teja colonial o francesa. Hay casas sí, que sí, son terminadas de chapa. Y bueno, todo eso claro, se va, digamos, pensando, viendo, poniendo una planificación de trabajo, qué tipo de materiales se usa. Y por ejemplo, para mí yo lo veo que acá, de aquí a acá, hay muchas casas que son terminación de chapa en dos aguas o en media agua. claro, Entonces se usa mucho, acá se usa mucho el perfil C número 10 el 10 claro, o el 8 claro, también. Depende, digamos, el peso, digamos, del termotanque, si es de 100 litros, de 150 litros, de 200 litros. claro. Por eso Ya ahí todo eso, generalmente hay que soldar, sí, sí. Y bueno, viste, uno va aprendiendo, digamos, de acuerdo del oficio que uno va creando. obviamente. Por eso son una serie acá se juntan varios oficios, ¿no? Claro, está o sea, la parte sanitaria o el plomero, está el instalador que hace, está el soldador, el Electricista también. electricista, parte de lo que es el kit, que es el parte eléctrico. Sí, Entonces, sí, para uno lo que quiere hacer solo, y digo, ¿no? Por ahí, si uno sabe, digamos, si tiene entendimiento, lo tiene claro en la materia, uno lo hace, ¿viste? claro, claro. Bien. Bien, Bueno, profe, esto no va a ir a las dudas y muchas gracias, ¿no? Por la clase. no, no tiene por qué. Bueno, eh, dejamos acá entonces, nos vamos viendo la semana que viene, si Dios quiere. Listo, profe. Estamos Bien, bien. conectando otra semana que venga, que tenga un buen fin de semana ya. Ya no falta nada. Gracias. Sí, gracias igualmente. Feliz día de la primavera. Ah, igualmente para todos los compañeros que están escuchando, me imagino. Bien, bien. Meta. Listo, hasta Listo. luego, chao, Chao, profe. nos vemos. Nos vemos. Gracias, profe. Muy Bien, linda la bien. clase. Bien. Hasta luego.